Bueno, continuamos, amigos televidentes. Tenemos ya la presencia de Carol Shehab, secretaria de Comercialización del Ministerio de Agricultura. El sector maicero es un sector tremendamente importante para Ecuador. Durante algún tiempo hubo cierta crítica en el sentido de que se importaba el maíz porque no éramos autosuficientes, pero eso también afectaba a la producción nacional. Hecha una evaluación en los últimos 5 o 6 años, señora subsecretaria, ¿cómo estamos? Bueno, a partir del año 2012 se reúne el sector maicero y las entidades públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias, dotadores de insumos, con la finalidad de firmar un acuerdo de voluntades donde se traza una hoja de ruta y un plan para el sector maicero, con la idea de que el Ecuador se convierta en autosuficiente en maíz en el año 2017, para lo cual se establecen algunas políticas. La primera, incrementar la productividad. Definitivamente el Ecuador estaba con un rendimiento bastante más bajo que nuestros países vecinos, inclusive. No solo en el maíz, lamentablemente. En otros productos también. Teníamos un esquema de comercialización con un alto nivel de intermediación, donde el productor no ganaba su precio ni su costo de producción. Entonces, la idea fue establecer 7 políticas básicas. La primera, el incremento de productividad. El segundo, cómo mejorar el esquema de comercialización a través de un acuerdo de absorción de cosecha, donde el productor se le garantizaba que se le compraba toda la cosecha nacional a un precio establecido, a un precio técnico, y luego sí podría importarse algo de maíz. Parémonos en esos 2 puntos, sin perjuicio que hay otros elementos que enfoquen la solución al problema. El tema productividad y el tema de protección a los productores por inadecuados sistemas de comercialización no es de ahora. Eso viene de lo que yo me acuerdo desde la década de los 70. Es decir, en la universidad, en la Facultad de Economía, siempre hablábamos de que hay que proteger al productor, que hay sistemas de comercialización inadecuados, etc. Un problema de productividad recurrente en el Ecuador. ¿Cómo producir más y mejor a precios competitivos? Sí, justamente es el uso de la tecnología. El Ministerio de Agricultura emprende el plan llamado de semilla de alto rendimiento, es decir, que el agricultor comience a utilizar semilla certificada más un paquete de agroinsumos que le permitan mejorar el rendimiento. El objetivo fue duplicar ese rendimiento. El Ecuador inició en el año 2012 con 3 toneladas por hectárea. Actualmente el Ecuador ya tiene un promedio nacional de 5.55 toneladas por hectárea. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en el caso de Perú, el caso de Colombia, nosotros vemos que el rendimiento del Ecuador ha crecido sustancialmente. Mientras Colombia solamente crece el 19% de rendimiento entre el año 2007 y 2015, el Ecuador crece en alrededor de 238%. Pero seguimos estando por debajo del nivel de productividad de Colombia y Perú, ¿o no? No, somos más altos. Por ejemplo, en el año 2015 el Ecuador tiene un rendimiento de 5.56, Colombia de 2.81 y Perú de 4.59. Es decir, Ecuador ahora ya es considerado el de mejor rendimiento en la región. Sí. Esto refleja que cuando se quiere, se puede. Así es, pero además, en el caso, por ejemplo, de la dependencia de importaciones, el Ecuador apenas importó en el año 2015 el 2% de toda su producción. Mientras si importó el 2% de toda la producción, ¿esto quiere decir que ya recuperamos la autosuficiencia? Exactamente, ya estamos en la autosuficiencia, mientras que Colombia, por ejemplo, está importando el 92% de sus requerimientos y Perú el 70%. O sea, se viró la torta. Exactamente. Ahora, ahora hay que pasar a una siguiente instancia, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados satisfechos con lo logrado. Ahora, hay que llegar al 100% de autosuficiencia, porque apenas tenemos el 98%, que es una curva importante en este tiempo, la hemos revertido, pero ahora tenemos que llegar a exportar. Si Colombia y Perú están importando en ese orden, podrían ser mercados cautivos y naturales del Ecuador para poder exportar. ¿En qué tiempo podríamos llegar a tener una oferta exportable de este sector? Bueno, nosotros creemos que en el año 2017 ya se puede comenzar a exportar, inclusive ¿En el año, perdón? 2017. ¿Es el próximo año? El próximo año. En las negociaciones con la Unión Europea, el Ecuador
logró un cupo para poder exportar una cantidad de maíz. Y lo podemos hacer dadas las características de nuestro maíz. Nosotros no utilizamos transgénicos hasta el momento. Eso implica que podemos exportar maíz a un mercado diferenciado y a unos mejores precios. Cuando hablamos de mercados diferenciados, ¿cuáles son? Identifiquémoslos, por favor. Por ejemplo, en el caso de etiquetarle con no uso de transgénico el caso de maíz exportado a la Unión Europea. Básicamente a la Unión Europea, lo que significa entonces que el acuerdo comercial llega a ser tremendamente trascendental para este sector. Para este sector y todos los sectores agrícolas. Ahora, vamos al otro elemento. El otro elemento es cómo proteger al productor, porque siempre la intermediación termina desfavoreciendo a quien lleva el riesgo, que es el productor. ¿Cómo protegemos al productor con sistemas de comercialización adecuados? ¿Y cómo poder introducir al productor en grandes cadenas de comercialización asociativas que sean de ellos mismos para no depender ni del Estado ni de otros intermediarios privados? Bueno, se establece, a partir de los mismos actores, se establece un reglamento de comercialización donde están toda la cadena, los productores, los balanceadores, los avicultores y los porcicultores, además de los dotadores de insumo, donde existe un compromiso claro. El compromiso de absorber toda la cosecha nacional antes de cualquier proceso de importación. Segundo, el establecimiento de ruedas de negocios donde se reúnen las asociaciones de productores y la industria balanceadora antes de que comience la cosecha para acordar compras. Es decir, hay un acuerdo de compra. Se han hecho 4 rondas de negocios en los últimos 4 años. En este último año se negociaron alrededor de 300.000 toneladas con un costo de más o menos, un precio de negociado que llega a más de 100 millones de dólares. ¿Cómo garantizar este sistema? ¿Quién lo lidera? Porque la experiencia que yo tengo, a veces esto genera ciertos celos entre unos y los otros en cuanto a quién lidera este tipo de mecanismo. ¿Cómo garantizar o cómo blindar el mecanismo? Bueno, el Estado tiene el esquema de control y evaluación continua, pero además se generan unos incentivos a la industria balanceadora y a la industria avícola para que cumplan también sus compromisos de compra de maíz. Ok, ¿estamos hablando de productores a pequeña escala? Bueno, el 80% de los productores maiceros tienen menos de 10 hectáreas. Lo cual significa entonces que existe una recuperación importante de estas familias como inclusión a este sector. Claro, pero además se les está dotando como ministerio de centros de secado y almacenamiento para que ellos mismos puedan hacer la comercialización directa con la industria. O sea, hay un acompañamiento. Exactamente. Financiamiento. Siendo productores de pequeña escala, el tema de financiamiento es fundamental, porque no necesariamente tienen acceso a financiamiento. Bueno, justamente se ha venido trabajando desde los primeros años de esta política con Banco de Fomento en su momento, con Ban Ecuador en este momento para ir incrementando la dotación de crédito. Pero además están las cooperativas de ahorro y crédito que han constituido un elemento importante en la dotación de financiamiento, la Corporación Financiera para grande escala y también las empresas dotadoras de servicios o de insumos que también están financiando directamente a los agricultores. Voy a lo siguiente, el fenómeno del niño está presente, en los últimos años ha tenido cierto tipo de afectaciones. ¿Qué pasa con el seguro agrícola cuando por presencia de hechos de la naturaleza se pierden los cultivos? Bueno, justamente en los últimos años el Ministerio establece el llamado seguro agrícola contra problemas de clima, en los cuales inclusive hay un subsidio del 60% del pago de la prima de este seguro agrícola y es voluntario para que el agricultor pueda acceder a este servicio. Pero además en todos los programas del Ministerio es obligatorio que el agricultor, si toma este paquete tecnológico, por ejemplo, de semilla certificada, donde se le da un subsidio directo de alrededor del 40% del costo del paquete, también tenga que adquirir el seguro agrícola. Lo importante y en el futuro para el agricultor ese es el único mecanismo que tiene para recuperar su cosecha en caso de los fenómenos climáticos. Y blindar su patrimonio. Exactamente, y este año es uno de esos casos donde vemos
que la incertidumbre del fenómeno del Niño tuvo un impacto significativo en la producción de maíz, y aquellos que tuvieron el seguro agrícola sí pudieron recuperar algo de su capital. Estos modelos, y con esto termino, señora subsecretaria, estos modelos de gestión que hemos hablado, sobre todo en el caso del sector maicero, en el sector cacautero también hay modelos de gestión bastante interesantes. ¿Se pueden replicar a otros cultivos para recuperar productividad, para recuperar eficiencia en la producción, para recuperar la autosuficiencia y para generar un potencial exportable? Exactamente, se han trabajado varios planes de mejora competitiva. Digamos que los que más han dado resultado, el caso de maíz, arroz, cacao, café, que están con una participación más activa de los actores. Hemos hecho también planes a futuro con frutas no tradicionales, el caso del maracuyá, por ejemplo, con productos de la sierra, como el caso de la papa y de la quinoa, que tienen otros objetivos diferentes, pero que ya se han establecido, digamos, entre los actores públicos o privados, porque lo importante es que haya un esquema de corresponsabilidad y que actúen ambas partes. Nos quedan pendientes dos temas que no lo vamos a poder discutir por efecto de tiempo el día de hoy. Uno, si todo esto se está dando, ahora cómo hacer que la población rural que está envejeciendo vuelva a crecer en términos de edad productiva, punto uno, y punto dos, cómo defender la seguridad alimentaria a efectos de que no se urbanice lo rural. Y hay un tercer elemento que es fundamental, que tiene que ver con la posibilidad de generar agroindustria más agresiva, más dinámica en el Ecuador, señora subsecretaria. Así es, la generación de valor agregado es el reto del futuro para el sector agropecuario ecuatoriano. Tema a discutir en la próxima campaña electoral, y sobre este tema vamos a preguntar a los candidatos a la presidencia de la República. Señora subsecretaria, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Solamente algo rapidito, si me permiten. Lo que pasó ayer en Colombia y lo que está pasando en los países latinoamericanos cuando entramos a campañas políticas electorales, porque lamentablemente la campaña electoral se ha vuelto un espacio de marketing donde hay que tener la habilidad para descalificar al otro a efectos de poder convencer a aquellos que no están convencidos y llegar a determinada posición. ¿Eso qué trae como consecuencia? Prácticas no sanas, prácticas inadecuadas, prácticas que generan aún más la violencia en desmedro de una sociedad completa, en este caso la latinoamericana y caribeña. Y ahí salimos perdiendo todos, porque en vez de centrarnos en las propuestas y en vez de centrarnos en el análisis a profundidad de lo que necesita la región y los países que conforman la región, nos concentramos en una gran telenovela donde se genera una prensa rosa prácticamente de ver a quién se descalifica, y se despierta un morbo para saber a quién se hace pedazo el día de mañana. Creo que llegó el momento de actuar con responsabilidad en esta región, donde el sueño de Bolívar cada día se está más distante, donde tenemos que recuperar como sociedad la dignidad y tenemos que trabajar en conjunto para erradicar la pobreza, que es el verdadero dilema de nuestros países. Soy Carlos Rabascal, hasta mañana.